Todo comenzó con una palabra, una chispa. La voz de Dios rompió ese vacío y lo llenó con luz. Que exista la luz. Y la oscuridad se retiró, dándole paso a una claridad que nunca antes había tocado la existencia. La creación. Dios miró lo que había hecho, vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. El día comenzó a caminar sobre la tierra por primera vez y la noche le dio la bienvenida como su compañera fiel. La primera división, la primera creación, el tiempo mismo había comenzado y a la luz le dio un nombre: día. A la oscuridad, la noche. Y vio que entre ellas se creaba un ciclo, un principio. Así nacieron los primeros días, el primer ritmo del universo. Pero Dios sabía que la luz por sí sola no era suficiente. El vacío era aún vasto y extraño, con las estrellas todavía por nacer. Así que, con un movimiento de su voluntad, formó un espacio entre las aguas, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. En este acto, el cielo surgió, como una vasta extensión que se curvaba sobre la tierra, que aún no existía. Dios miró el cielo con satisfacción. Sabía que era necesario. En su mente ya empezaban a tejerse los hilos de un mundo ordenado, pero aún quedaba mucho por hacer. El segundo día llegó con su propio mandato: que las aguas se reúnan en un solo lugar y que aparezca la tierra seca. Así, las aguas se apartaron y las vastas masas de océanos y mares tomaron forma, dejando que la tierra emergiera tímidamente. Dios observó la tierra, sin vida todavía, pero plena en su potencial. Que la tierra produzca vegetación, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Al pronunciar estas palabras, la tierra comenzó a transformarse. De su interior brotaron hierbas, flores y árboles de todos los tamaños. El aire se llenó de aromas frescos y vibrantes. Las primeras hojas verdes se desplegaron y las semillas de vida se dispersaron por el suelo fértil. La tierra misma parecía respirar por primera vez. Dios vio que era bueno. Todo comenzaba a tomar forma. Pero aún quedaba algo por hacer, algo más que llenar ese espacio, algo que completara la danza de la creación. El tercer día avanzó hacia su conclusión, pero no sin un último acto de perfección. En su sabiduría, Dios llamó a la creación de los astros, los gigantes que iluminarían la oscuridad de la noche y gobernarían el día. Que haya lumbreras en el cielo para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Así nacieron el sol, la luna y las estrellas. El sol, con su calor, gobernaría el día, y la luna, con su pálida luz, marcaría la noche. Las estrellas, como pequeños faros dispersos en el vasto firmamento, parecían ser la firma de la mano de Dios. Todo tenía un propósito: cada estrella, cada planeta, cada luminaria en el cielo, funcionaban en un equilibrio perfecto. Era un universo en movimiento. La creación seguía su curso, todo tenía su lugar, y el espacio mismo vibraba con el aliento de la vida que aún no había llegado. Pero, aún con todo su esplendor, el mundo no estaba completo. El cuarto día se completó, pero el mundo seguía siendo una promesa, aún sin el vibrante caos de la vida que estaba por venir. El quinto día llegó con un mandato especial: que las aguas se llenen de seres vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra. En el firmamento del cielo, las aguas se agitaron y de ellas surgieron los primeros seres que poblarían el océano. Peces de todo tamaño, criaturas de colores brillantes y formas asombrosas comenzaron a nadar. El agua se llenó de vida. Y entonces, las aves, como flechas en el aire, surcaron el cielo. Al principio, su vuelo fue errático, pero pronto encontraron su camino, estableciendo una armonía en el aire y las aguas.
La creación había dado un paso más hacia su esplendor. Dios vio las criaturas del mar y del cielo, y vio que eran buenas. En su sabiduría, ya podía ver los ecos de todo lo que vendría después, cada especie, cada interacción. Todo estaba interconectado en una danza infinita de vida. Pero el sexto día trajo consigo algo aún más grande, algo que colmaría el universo de un orden maravilloso y perfecto. Dios, al observar el mundo, decidió que había llegado el momento de llenar la tierra. Que la tierra produzca seres vivientes según su especie, animales domésticos, criaturas que caminan sobre el suelo y bestias salvajes. La tierra se llenó de animales, desde las criaturas más grandes hasta las más pequeñas, desde los imponentes elefantes hasta las diminutas hormigas. Un desfile de vida recorrió la superficie de la tierra, poblándola con su aliento y su movimiento. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, pero había algo más en su corazón, algo que lo impulsaba a dar un paso más. El día terminó y el mundo había alcanzado su forma completa, pero una chispa de anticipación llenaba el aire. Una pregunta sin respuesta aún flotaba en el espacio. ¿Qué faltaba? ¿Qué aún quedaba por hacer? Dios se retiró por un momento, observando su obra maestra, con la mente llena de ideas y propósitos que solo Él podría comprender por completo. En su mente, el ciclo de la creación estaba a punto de completarse. Todo lo que había creado debía tener un propósito mayor, algo que cambiaría el curso del universo. Pero por ahora, todo era perfecto. Y Dios descansó. El universo estaba hecho. La tierra estaba llena de vida. El cielo estaba adornado con estrellas. El sol y la luna brillaban con su luz, y las aguas bullían con criaturas que se deslizaban sin cesar. Todo estaba en su lugar. Todo, menos una cosa. Un vacío en la creación que, por alguna razón, aún no se había colmado. Dios lo sabía. Aunque todo a su alrededor era bueno, Dios sentía que algo faltaba. La creación no estaba completa sin alguien que la pudiera comprender y cuidar. Alguien que tuviera la capacidad de admirar la belleza de la vida y al mismo tiempo de ser responsable de ella. En el rincón de su mente divina, Dios contempló el próximo paso. Ya había dado vida a mares, cielos, animales y plantas. Pero faltaba algo mucho más grande, algo que no se podía comparar con las criaturas que ya poblaban la tierra. Fue entonces cuando Dios, en su sabiduría infinita, pensó: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La frase flotó en el aire como una orden, como una promesa que resonó en todo lo que había sido creado. Con una mirada que abarcaba todo lo que había hecho, Dios bajó hasta la tierra, donde la tierra misma esperaba, lista para dar paso a su creación más grandiosa. Dios tomó en sus manos un puñado de polvo de la tierra. Con un gesto cuidadoso, comenzó a moldear una figura, dándole la forma de un hombre. Cada trazo que realizaba en el barro era meticuloso y lleno de propósito. Con manos firmes y al mismo tiempo delicadas, Dios creó un cuerpo perfecto, con proporciones equilibradas, una estructura que reflejaba la belleza y la armonía del mundo que lo rodeaba. La cabeza, las piernas, los brazos, los dedos. Todo fue esculpido con una perfección tal que ni el mismo universo podría haberlo concebido de otra forma. Pero cuando la figura estuvo lista, aún faltaba algo vital. El cuerpo, aunque hermoso y completo, estaba inerte. No tenía vida. No respiraba. No pensaba. Aquel ser de barro era solo una estatua, una representación de lo que podría ser, pero que aún carecía del aliento que lo hiciera verdaderamente vivo. Dios, sabiendo lo que faltaba, se acercó al hombre hecho de polvo. Se inclinó hacia él y con un gesto lleno de majestad, sopló en su nariz. Ese aliento fue el principio de la vida.
la chispa divina que transformó al hombre de barro en un ser viviente. Al recibir el aliento de Dios, el hombre abrió los ojos. Su pecho comenzó a elevarse y a caer con el primer respiro. Sintió el aire, la humedad de la tierra que lo rodeaba, el pulso de la vida misma corriendo por sus venas. Dios lo había hecho a su imagen, y esa imagen era vida. El hombre despertó, mirando alrededor, confuso, desorientado, pero lleno de una curiosa sensación de asombro. Todo era nuevo para él. El cielo sobre su cabeza, las flores bajo sus pies, el sonido del viento entre los árboles. No comprendía completamente lo que sucedía, pero sentía que el mundo que lo rodeaba le era familiar, como si hubiera estado allí siempre. Y, en cierto modo, lo había estado. Dios observó su creación y vio que era buena, muy buena, pero también sabía que había algo más que debía hacer. El hombre necesitaba algo para completar su existencia. Aunque todo lo que lo rodeaba era hermoso y lleno de vida, la soledad pesaba sobre él como una sombra que aún no entendía. Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios habló con voz suave, pero llena de decisión. Y con ese pensamiento en mente, decidió que el hombre no estaría solo por mucho tiempo. Pero primero, debía enseñarle al hombre algo importante. «Te haré un hogar», le dijo Dios al hombre. «Este jardín será tu hogar. Cuídalo, trabaja en él, porque de él obtendrás todo lo que necesitas. Tienes a tu disposición toda esta creación». Y entonces, Dios lo llevó a un jardín, el jardín del Edén, que él mismo había preparado con todo cuidado. Un lugar lleno de árboles frutales, de hierba fresca, de flores multicolores y animales que caminaban tranquilos entre las sombras de los árboles. El Edén estaba perfecto. No había enfermedades, ni lucha por la supervivencia, ni dolor. Era un lugar de paz y abundancia. Dios le dijo al hombre: «De todos los árboles del jardín puedes comer libremente, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol está prohibido. El día que de él comas, morirás». Con esa advertencia, Dios dejó al hombre solo en el jardín por un tiempo, observando cómo éste comenzaba a explorar y disfrutar del mundo que tenía a su alrededor. El hombre caminaba por el Edén, tocando las hojas de los árboles, viendo los animales que le rodeaban y saboreando los frutos que crecían en abundancia. Pero el hombre, aunque rodeado de belleza y paz, comenzó a sentir una extraña sensación de vacío. Algo faltaba. No había nadie con quien compartir todo eso. Las criaturas que habitaban el jardín no le hablaban, ni lo acompañaban en sus momentos de reflexión. Él no podía entender sus acciones. Era un lugar lleno de maravillas, pero al mismo tiempo, su corazón anhelaba algo más. Anhelaba compañía. Así, un día, mientras Adán descansaba bajo un árbol, Dios lo miró y pensó en la solución. Se acercó a él, y mientras éste dormía, comenzó a tomar una de sus costillas. De ella, con la misma sabiduría con la que había formado al hombre, creó a una mujer que tendría el mismo aliento de vida, la misma esencia, y que estaría hecha para caminar junto a él. Cuando el hombre despertó, vio a la mujer ante él. Era hermosa, su figura era tan perfecta como la suya, y sus ojos brillaban con la misma chispa de vida que los suyos. Ella no era una criatura extraña, ni era un ser diferente. Era parte de él, hecha de su misma esencia, y cuando sus miradas se cruzaron, el corazón de Adán reconoció en ella algo profundo. «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne», dijo Adán, reconociendo en ella la compañera que había estado buscando. Eva sonrió, y en ese instante, sin palabras, ambos entendieron que habían sido creados el uno para el otro. Dios había completado su obra. El hombre ya no estaba solo. El Edén, en su perfección,
se había convertido en un hogar para ambos, un hogar lleno de vida, de amor y de maravillas. Y así, Adán y Eva comenzaron a caminar juntos por el jardín. La creación estaba completa, el ciclo de la vida comenzaba. Pero, en lo más profundo de su ser, ambos sabían que algo más los esperaba, algo más grande que aún no comprendían. Pero por ahora, el Edén era todo lo que necesitaban. Y Dios, viéndolos desde lo alto, supo que todo lo que había hecho era muy bueno. La creación estaba perfecta. Dios descendió al Edén, como lo hacía en ocasiones. Aunque su presencia era infinita e intangible, hoy su manifestación sería especial. Él caminaría entre ellos, hablaría con ellos. Adán y Eva se detuvieron al escuchar los primeros pasos de Dios en el jardín. Se miraron entre sí, reconociendo la familiaridad de su presencia, como si hubieran estado esperando este momento desde que abrieron los ojos por primera vez. Dios se acercó a ellos, su rostro lleno de amor y sabiduría. En ese instante, las palabras de su voz parecían llenar cada rincón del Edén, como si toda la creación misma estuviera esperando escuchar lo que Él iba a decir. Adán, Eva, hoy vengo a hablar con ustedes, a enseñarles el propósito de este jardín, de esta tierra, de todo lo que han visto y tocado. Porque aunque su corazón sabe que todo esto es bueno, quiero que comprendan el orden profundo de lo que han recibido. Adán y Eva se inclinaron ligeramente, no por temor, sino por un profundo respeto y una reverencia natural ante la presencia de su Creador. «Miren», dijo Dios, señalando un árbol cercano que sobresalía por su tamaño. «Este árbol, el roble grande, tiene raíces profundas que se hunden en las entrañas de la tierra. Sus hojas dan sombra, y su fruto es comido por muchos animales. Este árbol simboliza la fuerza y la estabilidad, la capacidad de resistir las tormentas y ofrecer refugio. Así como este árbol da sombra a los animales, ustedes también deben dar sombra al débil, al que necesita protección. En su sombra, el viajero encuentra descanso y el animal, sustancia». Eva observó atentamente el árbol, entendiendo la analogía que Dios estaba transmitiendo. No solo era una enseñanza sobre la naturaleza, sino una lección sobre cómo deberían vivir. Dios caminó un poco más y señaló una pequeña flor de colores brillantes que destacaba entre la hierba verde. Y esta flor, pequeña y delicada, es el ejemplo de la belleza efímera. Aunque su vida es corta, cada pétalo tiene un propósito. La belleza no siempre es grande ni duradera, pero tiene su lugar en la creación. No olviden, Adán y Eva, que incluso lo que parece débil puede tener una gran importancia. Dios continuó caminando, y al llegar junto a un río que fluía con claridad, dijo: «Este río es la corriente de la vida. El agua fluye, siempre sigue su curso, siempre se renueva. Y así como el río da vida a las plantas y a los animales, así también el agua de la sabiduría debe fluir en sus corazones. Que su conocimiento se expanda, que su comprensión de la creación nunca se detenga, como este río. No dejen que se estanquen en la ignorancia, siempre busquen el flujo de la verdad». Eva se acercó al agua, sintiendo su frescura, y observó cómo las corrientes se movían sin cesar. Adán la miró, comprendiendo lo que Dios quería decir. La vida, como el agua, nunca debía detenerse. Siempre debía avanzar, siempre debía evolucionar. «Ahora», dijo Dios, deteniéndose frente a una gran piedra. Esta piedra representa la firmeza, es la base de todo lo que sostendrá lo que crece a su alrededor. Aunque parece inmóvil, es de gran importancia. Sin su solidez, los árboles no podrían crecer, ni las plantas, ni los animales caminarían con seguridad. Esta piedra es la base de la creación. Así también, ustedes deben ser firmes en su fe y en sus principios. Si una sociedad, si una familia no tiene una base sólida,
todo se vendrá abajo. Sean como esta roca, inquebrantables en su propósito. Adán y Eva se miraron, entendiendo que Dios les hablaba no solo de la tierra que pisaban, sino de algo más profundo: su vida, sus acciones, su misión en este mundo. Dios continuó su enseñanza, ahora con un tono más solemne. Y miren este árbol, el de la fruta prohibida. De él no deben comer, porque en su fruto está el conocimiento del bien y del mal. En él, lo bueno y lo malo se mezclan, y si lo prueban, perderán la inocencia que les he dado. La tentación les hará ver el mundo de otra manera, pero no todo lo que ven es lo que debe ser. Manténganse alejados, porque este árbol es la puerta hacia el dolor y la muerte. Eva miró al árbol, cuyos frutos brillaban tentadores a la distancia. Sus ojos se encontraron con los de Adán, y ambos sintieron una presión en el pecho, una mezcla de curiosidad y miedo. Aunque no comprendían todo lo que Dios les decía, sabían que el árbol representaba algo más que un simple fruto. Dios observó su reacción y con una sonrisa triste les dijo: «Recuerden, mis hijos, que aunque esta tierra les ofrece todo lo que necesitan, también les da libertad. La verdadera sabiduría no es solo la obediencia ciega, sino el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Esta tierra es suya para cuidarla, para amarla, pero siempre con respeto hacia los límites que les he marcado». Adán y Eva asintieron, sus corazones llenos de gratitud por la enseñanza que recibían. «Recuerden», concluyó Dios, «ustedes son los guardianes de este jardín. Deben cuidar cada criatura, cada árbol, cada río, porque todo tiene un propósito en la creación. Son responsables de este mundo, pero también deben vivir en armonía con él. El respeto mutuo es la clave de la paz en este Edén, y no olviden nunca que, al final, todo lo que tienen proviene de mí». Dios, al ver que la lección había quedado grabada en sus corazones, les sonrió y les dijo: «Ahora, vayan y disfruten del Edén. Vivan en él con sabiduría y amor, cuidando la tierra como el regalo más precioso que tienen. Yo estaré con ustedes, pero siempre recuerden que la creación, como el amor, es un don. Cuídenlo». Y, con esas palabras, Dios se retiró, dejando a Adán y Eva en el jardín, con el corazón lleno de conocimiento, amor y una nueva comprensión del mundo que habitaban. El Edén estaba más que nunca en sus manos, y con la bendición de su Creador, sabían que su tarea era grande, pero también hermosa. El Edén se mantenía en su esplendor. Los días seguían su curso tranquilo, y el jardín parecía habitar la paz que todo lo rodeaba. El Edén se mantenía en su esplendor. Los días seguían su curso tranquilo, y el jardín parecía habitar la paz que todo lo rodeaba. Los árboles seguían creciendo, los ríos fluían con su constante murmullo, y las criaturas del mundo vivían sin miedo ni dolor. Adán y Eva, cada uno en su esplendor, disfrutaban del reino perfecto que Dios les había otorgado. Sus corazones latían al ritmo de la creación, y aunque aún había mucho que aprender, la armonía reinaba entre ellos y el jardín. Pero en la vastedad del universo, fuera del Edén, había algo más que se agitaba en las sombras. Una figura que había sido testigo de la perfección de la creación y que no estaba dispuesta a ser relegada al olvido. Esta presencia, oculta en lo profundo del cosmos, había visto el nacimiento de la luz, la formación de la tierra y la creación del hombre y la mujer. Pero lo que más le dolía era la elección de Dios de darles a ellos un lugar tan especial, un mundo lleno de belleza y bendición. Esta figura sentía una furia silenciosa creciendo dentro de él, una ira que solo podía ser saciada con una sola cosa: la caída de la humanidad. Lucifer, el portador de la luz, una vez el ángel más brillante, el ser más cercano al trono de Dios, había sido expulsado del cielo por su orgullo, por su deseo de ser igual a su Creador.
Su caída había sido profunda, un descenso a las profundidades del vacío, donde sus ojos nunca dejarían de arder con el deseo de venganza. Ahora, en la oscuridad, Lucifer había jurado destruir la obra más perfecta de Dios, al hombre y la mujer, sus primeras creaciones. A través de las edades, él había maquinado, esperando el momento perfecto. Sabía que en algún lugar del Edén, Adán y Eva, los guardianes del jardín, serían vulnerables. Y la oportunidad de romper la armonía de la creación estaba a punto de llegar. Lucifer, en su desesperación por derrocar el orden, decidió que no enfrentaría a Dios directamente. Su plan sería más sutil. Dejaría que la semilla de la duda creciera lentamente, susurrando tentaciones al corazón del hombre y la mujer, distorsionando la verdad que Dios les había dado. Era un juego de astucia, un intento por pervertir lo más puro. En lo profundo del jardín, donde los árboles se entrelazaban y las sombras eran profundas, Lucifer encontró un lugar apartado, alejado de los ojos de los humanos. En su forma original, el brillo de su ser no podía ser ocultado, y su luz era cegadora incluso para él. Sin embargo, para acercarse a Eva, debía hacerse invisible. Tomó una decisión. Transformaría su forma, se escondería bajo la apariencia de algo inofensivo, algo que podía acercarse sin levantar sospechas. Se posó sobre la tierra, cerró sus ojos y centró toda su voluntad. Su cuerpo se retorció, cambiando, y de una forma etérea se deslizó en la figura de una serpiente. Una serpiente antigua, de escamas brillantes, con ojos astutos y maliciosos que reflejaban la misma ira que había consumido su corazón. Cuando su nueva forma estuvo lista, la serpiente serpenteó silenciosamente hacia el centro del Edén. Eva estaba allí, como cada día, paseando por el jardín. Sus ojos brillaban con curiosidad y asombro ante las maravillas que la rodeaban. Sus manos acariciaban las hojas de los árboles, recogía frutas que caían suavemente de las ramas y sentía el aire fresco acariciando su rostro. Nunca había sentido miedo, nunca había experimentado el dolor. Todo en ella estaba lleno de vida, de una inocencia pura que solo el Edén podía otorgar. Entonces, la serpiente se deslizó hasta quedar a su lado. Eva, tan inmersa en la belleza del lugar, no notó al principio su presencia. Fue la suave vibración de las hojas que se movían cuando la serpiente se acercó lo que la alertó. Con un suspiro de curiosidad, Eva se agachó y miró a la serpiente, que la observaba con ojos brillantes. «¿Por qué miras tanto, pequeña criatura?», Eva preguntó, sin temor, pero con una ligera sorpresa al ver tan cerca a una serpiente, un ser que normalmente no se acercaba a ella. La serpiente, moviéndose con gracia, alzó la cabeza y con voz suave y encantadora respondió: «¿Por qué me miras tú, hermosa Eva? No soy más que una de las criaturas del jardín. Pero tú eres diferente. He visto tus pasos ligeros sobre la tierra, tus manos tocando los frutos más hermosos, tu mirada brillante al contemplar todo lo que Dios ha hecho. Todo parece tan perfecto, ¿verdad? ¿No te preguntas si hay algo más?». Eva frunció el ceño ligeramente, intrigada por la pregunta. ¿Algo más? Todo es perfecto aquí. Todo lo que hay, lo que veo, está bien. Dios lo ha dicho, lo ha creado todo bueno. La serpiente se deslizó más cerca, sus ojos brillando con un conocimiento oculto, una oscuridad que Eva no podía ver. Eso es lo que te han dicho, ¿verdad? Pero, ¿te has detenido alguna vez a pensar que tal vez hay algo más? Algo más allá de lo que ves, algo más grande que todo esto. Quizá no todo es lo que parece. Dime, Eva, ¿por qué hay un árbol en el centro del jardín, ese árbol al que no puedes acercarte? ¿Por qué está prohibido comer de él? Eva se detuvo por un momento, sus ojos siguiendo la dirección que la serpiente indicaba, hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca había puesto atención en él,
Nunca había sentido la necesidad de acercarse. Dios les había advertido, y ella y Adán nunca se habían atrevido a romper esa regla. Pero ahora, escuchando a la serpiente, una nueva curiosidad se despertaba en su corazón. Dios dijo que no debíamos comer de él, porque el día que lo hagamos, moriremos, respondió Eva, sin dudar, como si estuviera recitando las palabras que Dios le había dado. Pero algo en sus palabras se quebró. ¿Por qué no podemos? ¿Qué nos sucedería si lo hiciéramos? La serpiente se acercó aún más, con voz persuasiva. ¿Morir? No, Eva, no morirás. Dios sabe que si comes de ese árbol, serás como Él, conociendo el bien y el mal. Él temía que tú y Adán se convirtieran en sabios, en poderosos, capaces de comprender todo lo que Él sabe. Pero tú, Eva, tienes el derecho de conocer, tienes derecho a la sabiduría. ¿No ves que esta es la clave? Este árbol no es un castigo, es una puerta a tu verdadero potencial. Eva, cautivada por las palabras de la serpiente, miró el árbol nuevamente. Su mente se agitaba, como si las palabras de la serpiente estuvieran abriendo una puerta en su alma, una puerta hacia una curiosidad que nunca antes había sentido. ¿Era posible que Dios le estuviera ocultando algo? ¿Era posible que había algo más allá de la obediencia, algo más allá de lo que ella conocía? ¿De veras? ¿Qué es lo que Dios no quiere que sepas? La serpiente susurró, con una sonrisa casi imperceptible en sus ojos. Eva vaciló. Su mente empezó a temblar ante la tentación. La serpiente se deslizaba a su alrededor. Sus palabras envolvían su ser como un veneno dulce, y dentro de ella, una duda crecía. Eva miró el árbol del conocimiento del bien y del mal una vez más. En su mente, las palabras de la serpiente seguían resonando, como un eco persistente. No morirás, serás como Dios. El árbol parecía llamarla. Sus frutos brillaban como promesas dulces y tentadoras, pero también cargadas de una oscuridad que no podía comprender por completo. El deseo de saber más, de conocer aquello que Dios les había prohibido, creció en ella como un fuego que no podía apagar. Miró una vez más hacia la serpiente, cuyas escamas brillaban con una malicia oculta. «Come», susurró la serpiente, su voz tan suave como un viento. «Sé lo que sientes. ¿No ves? El conocimiento está a tu alcance. Dios no te lo quiere dar, pero tú mereces saber la verdad». Eva, sintiendo que sus manos temblaban, extendió una mano hacia el fruto, su piel fría al contacto. Lo sostuvo entre sus dedos, y en ese instante, un torbellino de pensamientos se apoderó de ella. El Edén entero, todo lo que había conocido, todo lo que había sido bueno y perfecto, pareció volverse distante, como si algo dentro de ella comenzara a romperse. Un sentimiento profundo de que su vida había estado incompleta, de que algo le había sido negado, comenzó a llenarla. Sin pensarlo más, llevó el fruto a sus labios y lo mordió. El sabor fue más dulce de lo que había imaginado. Una explosión de sensaciones recorrió su lengua y su cuerpo, como si todo en su ser cobrara vida de una forma nueva y desconocida. Eva cerró los ojos, disfrutando del primer impulso de conocimiento, de la percepción que nunca antes había experimentado. Pero en su pecho también creció una sensación de inquietud, como si un peso invisible comenzara a descender sobre ella. No era solo la dulzura lo que había sentido. Algo se despertaba en su corazón, una sombra que pronto descubriría. Eva miró el fruto en su mano. El primer paso había sido dado, pero no podía estar sola en esto. Su mente giró hacia Adán. Él debía saber. Él tenía que comprender lo que ella había descubierto. Así que, con el fruto aún en la mano, Eva buscó a Adán. Lo encontró cerca del río, donde a menudo se detenían a descansar. Él la miró, sus ojos llenos de amor y confianza, pero al instante notó algo diferente en ella.
No había más esa tranquilidad pura que siempre había definido su mirada. Ahora, algo oscuro brillaba en sus ojos. «Eva, ¿qué has hecho?», preguntó Adán, su voz cargada de duda y preocupación. Eva extendió el fruto hacia él, y con una sonrisa que aún trataba de mantener su inocencia, le dijo: «Come. He probado el fruto del árbol, y ya no somos los mismos. Con él, he visto cosas que no entendía, cosas que nos han sido ocultas. Sé lo que somos, Adán. Sé lo que podemos llegar a ser». Adán la miró por un largo momento. Dentro de él, la semilla de la duda comenzaba a germinar. Eva no parecía asustada. Algo dentro de él también comenzaba a cuestionar lo que Dios había dicho. ¿Era posible que Dios les hubiera mentido? ¿Que les hubiera ocultado algo tan esencial? Al final, Adán cedió. Tomó el fruto, lo miró y mordió. El mismo sabor dulce inundó su boca, y al igual que Eva, una oleada de comprensión lo invadió. Algo se desató en su interior, como si todo el conocimiento del mundo llegara a él en un solo instante. Pero en la misma medida, un peso comenzó a aplastar su corazón. Fue un conocimiento pesado, un despertar que no estaba destinado a él. En ese momento, se dio cuenta de la verdad. Habían desobedecido. Eva lo miró y vio en sus ojos la misma lucha interna que había sentido al principio. El Edén ya no era lo que había sido. La armonía se había roto, y con ella la inocencia que los rodeaba. Ambos miraron al cielo, al sol que comenzaba a descender detrás de las colinas, y el Edén ya no parecía tan brillante como antes. La paz que los rodeaba comenzó a desvanecerse lentamente, como si todo lo que había sido perfecto ahora se desmoronara en 1000 fragmentos. Pero lo que más les sorprendió, lo que les paralizó por un instante, fue lo que ocurrió después. Sus ojos se abrieron de par en par. Se vieron el uno al otro. Y en su interior, un nuevo sentimiento comenzó a crecer, uno que nunca antes habían experimentado: vergüenza. Sus cuerpos, que hasta ese momento habían estado vestidos solo con la pureza de la creación, ahora parecían desnudos ante sus propios ojos. La piel, antes libre y sin temor, ahora estaba expuesta. Eva miró a Adán y sintió algo desconocido. Un sentimiento de incomodidad la invadió. Adán la miró a ella, y lo mismo sucedió en él. La pureza de la inocencia se había ido, reemplazada por una conciencia dolorosa. Y fue en ese momento cuando oyeron el sonido de pasos que se acercaban. No eran los pasos tranquilos y amorosos de la creación. Eran los pasos de Dios. Dios, que siempre había estado con ellos, que siempre había caminado con ellos, ahora se acercaba con una voz que resonó a través del jardín. ¿Dónde están? Adán y Eva, temblando, se escondieron entre los árboles. Nunca antes habían sentido miedo. Nunca antes se habían sentido ajenos al amor de su Creador. Y no sabían cómo enfrentar lo que habían hecho. Dios, sabiendo ya lo que había sucedido, llamó nuevamente. ¿Dónde estás? Con voz temblorosa, Adán respondió. Te oímos en el jardín y tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. Por eso nos escondimos. Dios, mirando más allá de las palabras de Adán, entendió. La caída ya había ocurrido. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, dijo Dios. ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán, con el peso de su culpa sobre sus hombros, miró a Eva y entonces dijo: La mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Eva, al ser confrontada, no pudo escapar de la verdad. La serpiente me engañó y comí. Dios los miró a ambos, y en su mirada había tristeza, pero también justicia. El jardín ya no era el mismo, y las consecuencias de su acto debían ser enfrentadas. Dios, con voz firme, dijo: Por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas. Sobre tu abdomen andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.
Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A Eva le dio el dolor de la maternidad y la sujeción, pero también la esperanza de que, de su linaje, algún día vendría alguien que derrotaría al mal. A Adán le dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del cual te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Finalmente Dios, con gran pesar, los expulsó del Edén. El jardín, la morada perfecta, ya no era su hogar. Ellos caminaron por un nuevo camino, uno lleno de dolor, esfuerzo y lucha. Ya no vivirían en armonía con la creación. Tendrían que trabajar la tierra para sobrevivir, y el mundo que los rodeaba se volvería ajeno y peligroso. El Edén quedó cerrado, un paraíso perdido, y los ángeles de Dios colocaron una espada de fuego que guardara el camino al árbol de la vida, para que Adán y Eva no pudieran volver. La puerta del Edén se cerró con un estruendo que resonó en lo más profundo del alma de Adán y Eva. El suave murmullo de los ríos, la brisa fresca entre los árboles, el canto de los animales que ahora eran solo recuerdos. Todo eso ya no les pertenecía. Dios había sellado la entrada con una espada de fuego, asegurándose de que nunca más pudieran regresar. Adán y Eva caminaron juntos, sin decir palabra, por el sendero que los conducía fuera del paraíso que una vez llamaron hogar. Los árboles de alrededor parecían extrañamente ajenos ahora, como si la misma tierra los rechazara. El suelo era árido en comparación con la rica tierra del Edén, y las sombras, antes suaves y acogedoras, ahora eran largas y frías. El cielo, que antes había brillado con luz pura, ahora parecía distante, cubierto de nubes grises. Eva caminaba despacio, sintiendo el peso de cada paso. La tierra no era cálida bajo sus pies desnudos como antes, sino que ahora era áspera y cruel. La luz del sol, que antes había sido una caricia, ahora parecía quemar su piel. Cada respiración que tomaba le recordaba lo que había perdido. Había dejado atrás la pureza, la paz, la perfecta comunión con la creación. Ahora todo era trabajo, esfuerzo y dolor. Adán, caminando a su lado, sentía lo mismo. El Edén ya no estaba detrás de ellos, y el futuro se presentaba ante ellos con un aire de incertidumbre. Nunca había imaginado que su vida fuera algo distinto a la de un guardián del jardín. Pero la realidad era otra ahora. La mirada que le lanzó a Eva estaba llena de arrepentimiento, aunque su voz era firme. Pasaron los meses, y Eva dio a luz a un hijo. Lo llamaron Caín. El niño era pequeño, pero su llanto fue un canto de esperanza para Adán y Eva. Caín representaba el futuro, la promesa de que, a pesar de la caída, la humanidad seguiría adelante. Con el tiempo, Eva volvió a quedar embarazada, y poco después dio a luz a otro hijo, a quien llamaron Abel. Abel era diferente a Caín, más tranquilo y sereno, con una bondad innata que parecía irradiar desde su mirada. Adán y Eva los amaron profundamente, y mientras los cuidaban, empezaron a comprender que su nueva vida, aunque diferente de la que habían conocido en el Edén, también podía ser plena. A medida que los años pasaron, los dos hermanos crecieron, pero con ellos también nacieron diferencias. Caín, el mayor, comenzó a trabajar la tierra con su padre. Era fuerte, obstinado, siempre buscando la manera de que la tierra produjera más, de que el esfuerzo que ponía en ella se viera recompensado. Aunque amaba la tierra, su corazón era cada vez más impaciente. Había algo en su interior que lo impulsaba a querer más, algo que lo empujaba a demostrar su valor, a ganar la aprobación de Dios, de su padre.
Abel, en cambio, era más tranquilo y reflexivo. Encontró consuelo en cuidar a los animales, especialmente a sus ovejas. Pasaba horas observándolas, cuidándolas con ternura. En su corazón había una paz que Caín no comprendía, como si la vida misma le hubiera otorgado un propósito claro. Abel parecía más cercano a Dios, como si su corazón estuviera más en sintonía con la creación, con el ritmo natural de las cosas. Un día, cuando llegaron al final de la cosecha, Adán les pidió a sus hijos que ofrecieran a Dios un sacrificio, como muestra de agradecimiento por la cosecha. Caín, con el sudor de su frente, recogió lo mejor de los frutos que había cultivado y los ofreció al altar, sin mucha reflexión, sin un verdadero acto de humildad. Abel, por otro lado, tomó la mejor de sus ovejas, la más pura y sana, y la ofreció con reverencia, con el corazón lleno de devoción. Dios miró ambos sacrificios. El sacrificio de Abel fue aceptado, porque venía de un corazón sincero, lleno de amor y gratitud. Pero el sacrificio de Caín, aunque aparentemente valioso, no fue aceptado. Dios vio que su corazón estaba lleno de orgullo y resentimiento, que no ofreció su sacrificio con verdadera humildad. Caín, al ver que su sacrificio había sido rechazado, se llenó de enojo. Su rostro se oscureció con ira y celos. No comprendía por qué su hermano había sido favorecido. En su corazón, una sombra comenzó a crecer, alimentada por la envidia y el orgullo. Dios, viendo la oscuridad en el corazón de Caín, se acercó a él y le habló con voz suave. ¿Por qué te has enojado, Caín? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado también? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y su deseo es hacia ti, pero tú te enseñarás sobre él. Pero Caín no escuchó. La envidia se apoderó de él, y, en un acto de desesperación, llevó a su hermano Abel al campo. Allí, en la quietud del mundo que había conocido desde su infancia, Caín, en un ataque de rabia, golpeó a Abel hasta matarlo. Cuando Adán y Eva descubrieron lo que Caín había hecho, su mundo se desmoronó aún más. La tragedia de su propio pecado se replicaba en la tragedia de su hijo. Caín, marcado por la maldad, fue maldecido por Dios y desterrado a vagar por la tierra, sin un hogar y sin consuelo. Eva, con el corazón roto, miró el vacío que había quedado entre ella y sus hijos, entre ella y el mundo que había conocido. Adán, aún lleno de dolor, abrazó a su esposa, y aunque el arrepentimiento los consumía, sabían que su vida debía continuar. «Nos queda la esperanza, Eva», dijo Adán, mirando al cielo. «Aunque hemos perdido tanto, aún tenemos vida, aún tenemos la oportunidad de enseñar lo que hemos aprendido a nuestros hijos, a la humanidad. Aunque el Edén estaba atrás y el pecado y el dolor los habían alcanzado, Adán y Eva sabían que el futuro aún estaba en sus manos, y en el llanto de Abel y Caín nacía una nueva humanidad, marcada por las lecciones de la vida y la muerte. La historia de Adán y Eva, los primeros seres humanos, nos invita a reflexionar profundamente sobre el amor inmenso de Dios, su plan divino y su constante fidelidad, incluso ante la desobediencia. En este relato tan conocido, Dios no solo crea al hombre y a la mujer, sino que lo hace con un propósito sublime: que vivan en perfecta armonía con Él, con la creación y entre ellos mismos. Este es un primer paso en el misterio del amor divino y de la creación, y nos ofrece lecciones que aún resuenan con nosotros en el presente. En el principio, Dios creó el mundo con un propósito claro: la tierra, los cielos, los mares, los animales y finalmente, el ser humano fueron creados con amor y por amor. Cada detalle de la creación, desde la grandeza de las estrellas hasta la pequeñez de una flor, revela la sabiduría de un creador que no deja nada al azar. La creación no fue un acto frío y distante,
sino un acto pleno de cariño y cercanía hacia el ser humano. Dios, al crear a Adán y Eva, no solo les dio un hogar perfecto, sino también la capacidad de gozar de una relación directa con Él. El jardín del Edén era un paraíso sin comparación, un lugar donde la vida fluía sin interrupciones, sin dolor, sin sufrimiento. Todo en este mundo estaba alineado con el plan divino, perfecto en su diseño, para que el ser humano viviera en plenitud. Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y en su esencia llevaban un reflejo de la perfección divina. Eran seres capaces de razonar, amar, crear y relacionarse de una manera que otros seres creados no podían. La creación misma, con su naturaleza perfecta y su orden divino, era un regalo para ellos. En ese entorno ideal, el hombre y la mujer vivían en paz, sin miedo, sin necesidad de nada más, pues tenían a Dios como su todo. Todo era bueno, todo estaba bien. Este es el mundo sin errores, sin defectos, diseñado para reflejar la gloria de Dios y la perfección de su amor hacia la humanidad. Sin embargo, la perfección de la creación no significa que estuvieran programados para actuar de manera mecánica. Dios, en su infinita sabiduría, dotó al ser humano de un don único, el libre albedrío. Este don es tan valioso como desafiante, pues otorga a Adán y Eva la capacidad de elegir. Y aquí radica la grandeza del amor de Dios. Él no quería que sus criaturas lo amaran solo porque fueran programadas para hacerlo, sino porque decidieran amarlo libremente. El pecado entra en escena precisamente por el uso de este libre albedrío. Adán y Eva fueron advertidos de que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero al ceder a la tentación, eligieron desobedecer a Dios. Esta desobediencia no fue un error accidental, ni una imperfección que no pudieran haber evitado. Fue una elección consciente, una ruptura con el plan divino de amor. Este acto de desobediencia trajo consigo consecuencias: la entrada del pecado en el mundo, el sufrimiento, la muerte y la separación de la humanidad de Dios. Pero, a pesar de este trágico giro, lo que sobresale de esta historia es la respuesta de Dios. Aunque el pecado rompió la relación perfecta entre el hombre y Dios, no fue un final. En su infinita misericordia, Dios no abandonó a Adán y Eva. Aunque los expulsó del Edén, les prometió un Redentor, un Salvador, que vendría a restaurar todo lo que se había perdido. Aquí es donde se revela el amor maravilloso de Dios. A pesar de la desobediencia de Adán y Eva, Dios no los abandonó. Su amor no es condicional, ni está limitado por nuestros fallos. La caída del ser humano no puso fin al plan de Dios, sino que abrió el camino hacia un amor aún más profundo y redentor. Aunque Adán y Eva fueron responsables de traer el pecado al mundo, el Creador ya había planeado la restauración desde antes de la fundación del mundo. En ese mismo acto de desobediencia, Dios mostró un primer atisbo de su misericordia al anunciar que la descendencia de Eva heriría la cabeza de la serpiente, Satanás. Esta promesa apunta a Jesucristo, el Salvador que vendría a restaurar lo que el pecado había dañado. Es un amor que, incluso en medio del castigo justo, no abandona a su creación, sino que la busca y la redime. Este es un amor que no se mide por nuestras acciones, sino por su propia fidelidad. A pesar de nuestras fallas y defectos, Dios sigue buscando la restauración de nuestra relación con Él. La historia de Adán y Eva es, en realidad, la historia del amor inquebrantable de Dios por nosotros. A pesar de la desobediencia y las consecuencias del pecado, el mundo creado por Dios sigue siendo un lugar lleno de belleza y perfección. La naturaleza, aunque ha sido tocada por el pecado, sigue siendo un reflejo de la gloria divina. Los cielos siguen proclamando la grandeza de Dios y la creación continúa mostrando la maravilla de su arte. En medio de los desafíos que enfrentamos debido al pecado,
Dios sigue siendo el creador de un mundo que, en su esencia, es perfecto para el ser humano. Las maravillas de la naturaleza, las estaciones del año, la majestuosidad de las montañas, los océanos, los cielos estrellados, siguen siendo testigos del amor de Dios, aunque ahora estén marcados por las huellas del pecado. El ser humano, a pesar de estar marcado por el pecado, sigue siendo una creación maravillosa de Dios. Cada persona sigue siendo capaz de hacer el bien, de amar, de crear y de vivir en armonía con la creación, aunque esa armonía se vea alterada por las consecuencias del pecado. Dios, en su sabiduría, permitió que el ser humano tuviera el libre albedrío, pero ese mismo libre albedrío es el que nos permite, por medio de la gracia divina, volver a la comunión con Él. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha estado buscando restaurar la relación con su creación. A pesar de nuestros defectos y fallos, Él nunca nos ha abandonado. Su amor ha sido el hilo conductor de la historia, llevando a la humanidad desde la caída hasta la salvación. En Jesucristo, Dios nos ofrece una nueva oportunidad para vivir en comunión con Él, tal como fue su plan original desde el principio. La historia de Adán y Eva, por tanto, es también una historia de esperanza. Aunque la caída nos trajo al sufrimiento y la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz nos ofrece una nueva vida, una nueva creación. A través de la fe en Él, podemos volver a experimentar la paz y la armonía que Dios diseñó para nosotros en el principio. A pesar de nuestros defectos y errores, Dios sigue viéndonos como su creación amada, y su amor no tiene fin. La creación de Adán y Eva y su caída nos muestran un panorama profundo del amor de Dios, su misericordia infinita y su deseo de restaurar lo que se ha perdido. El mundo, aunque imperfecto debido al pecado, sigue siendo una manifestación de la grandeza de su Creador. Y aunque el ser humano haya desobedecido, Dios nunca nos ha abandonado. Su amor es eterno, y su promesa de restauración a través de Jesucristo es nuestra esperanza. Cada día podemos mirar el mundo que Él creó con asombro y gratitud, reconociendo que, a pesar de nuestros errores, Él sigue amándonos y nos invita a vivir de nuevo en armonía con Él y con su creación perfecta. En el principio, Dios creó al hombre y la mujer. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, colocados por Dios en el Edén, un jardín de perfección, donde no existía el dolor ni la muerte. Todo era bueno, y la relación entre ellos y su Creador era pura, libre de cualquier barrera. Pero esa historia, la de Adán y Eva, es mucho más profunda de lo que a simple vista parece. No fue solo el comienzo de la humanidad, sino también el principio de un plan eterno que cambiaría el destino de toda la creación. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que Adán y Eva, al ser creados con libre albedrío, tendrían la capacidad de elegir su camino. Sabía que la humanidad, con el tiempo, caería. Sabía que el pecado entraría en el corazón del hombre, pero aún así, en su amor infinito, ya había trazado un camino hacia la restauración. El principio de la caída en el Edén no era el fin de la historia. De hecho, era solo el primer capítulo de un relato que se desplegaría a lo largo de miles de años. La venida de Jesús no fue un evento accidental, ni fue solo el nacimiento de un hombre sabio o un líder religioso. No, la venida de Jesús fue la culminación de ese plan que comenzó en el principio. Jesús no vino solo para enseñarnos a amar o para mostrarnos el camino. Jesús vino para llevar sobre sí mismo el peso de nuestros pecados. Vino para morir por nosotros, para pagar el precio de nuestra redención, para abrir las puertas de la salvación. Ese plan que comenzó con Adán y Eva, con la caída en el Edén, alcanzó su clímax cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado en la cruz. En ese acto de sacrificio, Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que restauró la relación rota entre Dios y la humanidad,
ofreciendo una oportunidad de reconciliación y vida eterna a todos los que creen en Él. A través de la cruz, la humanidad fue redimida y la esperanza de volver al Edén, al lugar de paz y armonía con Dios, fue restaurada. Porque lo que perdió Adán en el Edén, lo recuperamos a través de Jesucristo. Él vino a salvarnos, a darnos una nueva oportunidad. Si te has perdido, si sientes que ya no hay esperanza, recuerda que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error o caída. Él siempre está dispuesto a recibirnos y a darnos un nuevo comienzo. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Recuerda, siempre agradece a Dios por su infinita misericordia, que nos ofrece siempre un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y fe.